El siguiente es un espacio contratado. Los comentarios y opiniones realizados son de responsabilidad del contratante y no representan la opinión de la emisora, de acuerdo a la Ley 19.307, que regula la prestación de servicios y comunicaciones audiovisuales. A continuación, la voz del movimiento de los comunes, lista 696, PERI, Partido Ecologista. Con ustedes, Roberto Vaz. Muy buenos días, amigos. Acá estamos con esta gripe compañera que de tanto que me quiere no me abandona. Un gusto volver a este espacio en este largo camino hacia octubre, cuando el último domingo de ese mes el pueblo va a decidir si quiere que el futuro cambie o va a preferir que todo siga como está, votando a alguno de los tres partidos tradicionales. Ustedes escucharon las noticias donde la semana pasada el candidato Talvi del Partido Colorado declaraba su conformidad por la política económica aplicada por Astori. El país llega a tener la máxima deuda pública de su historia y Talvi conforme. Bien, esta semana un importante asesor de Talvi en seguridad pública, me refiero a Diego Sanjurjo, acaba de afirmar que Bonomi, el actual ministro del Interior, se cuenta entre los mejores ministros de esta cartera que tuvo el Uruguay. El señor Sanjurjo no se enteró que la cantidad de asesinatos, rapiñas, hurtos y todas las otras cifras que se quieran revisar batieron todos los récords negativos de toda la historia de nuestro país. Pero para Talvi y su gente, tanto Astori como Bonomi son de los mejores ministros que tuvimos. Y esta es la oposición, este es el cambio que proponen. Si gana Talvi, ¿confirmará Astori y Bonomi en sus ministerios? Yo les digo siempre que Talvi es impresentable y cuanto más habla, más se confirma mi teoría y más impresentable se vuelve. Si serán tan disparatadas estas declaraciones que hasta del mismo Partido Colorado salieron a criticarlo. ¿No terminará como Amado adentro del Frente Amplio? Pobre Partido Colorado. Pero en la convención de Cabildo Abierto se escucharon algunos disparates muy similares a los vertidos por Talvi y sus muchachos. El recientemente proclamado vicepresidente de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, que además es el presidente del partido, declaró el mismo día en que fuera proclamado que Cabildo Abierto estaría en el balotaje. ¿Será que el aire que respiramos está contaminado? ¿El agua de OCE tendrá sustancias que impiden el razonamiento? ¿O directamente nos toman por idiota? O una mezcla de estas tres cosas, porque escucharles que Bonomi y Astori son los mejores ministros de la historia y que Cabildo Abierto va a estar en el balotaje da para pensar. Pero esperen, no se vayan que hay más, porque Domenech, luego de afirmar que Cabildo Abierto estaría en el balotaje y antes de que la gente pudiese reaccionar a esta afirmación, comparó sin ninguna vergüenza a Manini con Artigas. No hay duda que nos toman por idiotas. Mientras que el prócer enfrentó a los invasores que querían quedarse con nuestra patria, por el otro lado, Manini está de acuerdo con la entrega del país a UPM.
no juntó una sola firma contra la bancarización obligatoria. Tampoco escribió una sola línea contra la privatización de nuestros ríos, arroyos y lagunas. Y tampoco militó ni juntó su partido una sola firma contra estas entregas del país a los invasores extranjeros. ¿Qué creen ustedes que hubiese hecho Artigas ante estas entregas del país? Primero, pasar por las armas a quienes firmaron el contrato con UPM. De eso no tengo ninguna duda. Bien, amigos, no perdamos más tiempo en esta gente que nos toman por tarados, pero sepan que todavía quedan muchísimos uruguayos que piensan y saben distinguir entre quienes defienden la patria y quienes la traicionan. Tengo que hacer otro agregado a esta sesión porque no hay dudas que algunos piensan que somos idiotas. Abrieron las inscripciones para quienes quieran trabajar para UPM. Se anotaron miles de personas en unas pocas horas. Se desbordaron las páginas de internet donde había que anotarse y hubo que dejar de anotar a la gente por saturación del sistema. Esto tiene un solo nombre y se llama pobreza. Miles de personas desesperadas por conseguir un trabajo. Esto es una clara señal de lo mal que está el país. Esto da tristeza. No hay otro razonamiento posible. Bueno, debo reconocerlo, hay otro razonamiento posible, el del ministro Murro. Para él, esta es una muy buena señal, dijo, que miles de personas no tengan trabajo y que se hayan anotado por conseguir uno, es una clara señal de que la gente quiere trabajar. Según el pobre razonamiento de este triste ministro, eso sería muy bueno. A él no se le ocurre que esto pasa porque no hay trabajo, porque las políticas económicas de su partido generan pobreza, porque Astori es el peor ministro de Economía seguramente de toda nuestra historia, aunque Talvi se enoje. La buena noticia, señor Murro, hubiese sido que nadie se hubiese tenido que anotar a ese llamado porque todos los uruguayos ya tenían trabajo. El que en unas pocas horas se hayan anotado miles de personas no hace más que mostrarle a usted la triste realidad del país, porque según parece no se dio cuenta de la misma. Esas miles de uruguayos no son una buena señal. Esos miles de uruguayos son una foto de la pobreza. Cambiamos de tema, amigos. Quiero agradecer a la cantidad de mensajes, llamadas, WhatsApp que recibimos por la audición de la semana pasada. Fue además la audición con más reproducciones de todas las que llevamos realizadas, ya sea ingresando por la página del movimiento o por YouTube. La mayoría de quienes se comunicaron nos contaban que ya sea en la pasada convención del partido o en otras actividades habían notado las mismas cosas u otras similares a las que yo comenté el otro día. Muchos de los que llamaron ya se habían retirado del partido. A esas personas las invito a volver. Ahora hay otras puertas abiertas. Hoy el partido cuenta con 4 agrupaciones para poder apoyarlo. Y bueno, si no les gusta una, pueden optar por cualquiera de las otras. Lo importante es que el PERI llegue al Parlamento, porque hay cosas en este país que si el PERI no las hace, no las va a hacer nadie. Es necesario poner al PERI en el Parlamento en octubre y después seguimos conversando cómo poder mejorar en lo interno. Con buenas intenciones y diálogos se puede llegar muy lejos. Bueno, de este tema no voy a hablar más salvo que haya novedades que lo ameriten. Si alguien se perdió la audición de la semana pasada, en la página del movimiento
la pueden escuchar. En un rato damos los contactos y allí la tienen. Me tienen aburrido, pero bastante aburrido. ¿Cómo se podría decir cuando el aburrimiento es muchísimo? Re aburrido, recontra aburrido. Bueno, ustedes me entienden. Me tienen así los progresistas con cambiar nombres, símbolos, los días en que se festejan las fechas patrias, el idioma y otra cantidad de estupideces que nada aportan a la sociedad. Esa era la revolución, muchachos. Por eso murió y mataron tanta gente, solo para cambiar nombres y fechas. Porque de los actos oficiales retiraron el escudo de la patria y ahora te ponen unas manchas blancas, amarillas y celestes. ¡Qué buen cambio, eh! También en muchos lugares retiraron los retratos de Artigas para poner el de alguno de sus admirados, todos ellos extranjeros. Ahora te dicen les nenes en té de Cigeles. Y lo peor que hay un montón de idiotas que festejan y te hablan así y te quedan mirando. Pero por favor, estamos en la cultura de la incultura. ¿Y por qué te digo esto? Ya te dije, porque me tienen bastante aburrido. La Intendencia de Montevideo, festejando el Día del Niño, realizó una fiesta de inflables en la Plaza Sereni la semana pasada. Antes de seguir, ¿alguien sabe de quién será la empresa que trae los inflables? Porque cada 2 meses inventan alguna actividad, pero siempre están los inflables. Se ve que los pinitos ya no son rentables, ahora los cambiamos por el Pato Donald y Tribilín. Pero disculpen, me fui del tema. Les decía que la revolución progresista a todo le cambia el nombre. Festejando el Día del Niño hicieron esta fiesta y entregaban los días previos volantes para invitar a los vecinos. ¿Sabe cómo le anunciaban esta actividad? Sí, escuchen. Municipio B te invita a la fiesta de inflables por el Día de la Niñez. Día de la Niñez. Hasta el Día del Niño le cambiaron el nombre, ahora es Día de la Niñez. La pucha, che, que es profunda esta revolución, llega hasta nuestros niños. ¡Qué gente inteligente! Basta de importar lo que aquí podemos producir, por una industria nacional fuerte y sustentable, por un país productivo, en serio. Movimiento de los Comunes, lista 696, PERI, Partido Ecologista. Haciendo para todos de nuestro tiempo el mejor. Verás gente común y caminar. Puedes contactarte con el Movimiento de los Comunes enviando un mensaje al 099 426 685. Gente común y caminar. Nuestro mail comunes@montevideo.com.uy. Síguenos en nuestra página de Facebook, Movimiento de los Comunes. Sigue nuestro Twitter, @comunes696, o visita la página oficial del movimiento, www.comunes.com.uy. El sábado próximo se festeja en nuestro país, ya desde hace décadas, la Noche de la Nostalgia. Es algo que por costumbre ya se ha incorporado a las tradiciones del país. Por suerte, los revolucionarios progresistas no se dieron cuenta, si no le ponían leneche del Nestelgie y te la corrían para el lunes 26, porque ellos todos los feriados te los corren para los lunes, de tan revolucionarios que son, digo yo, que será.
¿Se acuerdan cuando éramos chicos que las niñas tenían un juego donde cantaban Lemer Esteve Serene? En cualquier momento lo agarran y lo ponen en lugar de mi bandera. Total, para ellos la bandera no representa nada. Y hablando de banderas, la de los 33, ¿la van a devolver algún día? Noche de la nostalgia. Ese día se escucha música de décadas atrás, muchos visten con las ropas de aquella época, y es una noche de alegría y recuerdo, y así el pueblo por unas horas se transporta a otro tiempo, donde éramos más jóvenes, vivíamos casi sin problema y disfrutábamos la vida de otra manera, éramos más felices. Crean que muchas veces yo también siento nostalgia por esos tiempos que se fueron y que es muy difícil que algún día vuelvan. Y no me estoy refiriendo solo a esa felicidad personal de cada una, a esa música que a cada uno le gustaba de manera diferente, a la forma en que cada uno disfrutaba y transcurría su vida. Me estoy refiriendo a la nostalgia colectiva, que es otro tipo de nostalgia, pero que no tiene fiesta ni día en que se conmemore. Me estoy refiriendo a la época donde éramos un país feliz, éramos un país en serio, orgulloso de nuestro pasado, que construíamos nuestro presente y que contábamos con planes para el futuro. Me estoy refiriendo a esa nostalgia colectiva de que nadie habla, nadie la nombra, pocos la recuerdan. Para que me entiendas, me estoy refiriendo, por ejemplo, a cuando éramos campeones del mundo, y no una vez, sino 4 veces lo fuimos. Cuando construimos el estadio más moderno de América, cuando nuestro hospital de clínicas estaba en la vanguardia en el continente. Cuando nos llamaban la tacita del plata o la Suiza de América, cuando las potencias como Inglaterra nos debían dinero a nosotros y no nosotros a ellos, cuando la deuda en aquellos tiempos era al revés. Cuando se aplicaba en nuestro país el sistema económico llamado industrialización por sustitución de importaciones. Desde fines del siglo pasado, nuestro movimiento de los comunes defiende este modelo en total soledad. Nadie nos acompaña a pesar de haber vivido el país durante su aplicación los mejores momentos económicos de toda nuestra historia. Hoy todos son neoliberales y pocos recuerdan aquel viejo estado de bienestar que tantas satisfacciones le dio al pueblo. Y sí, sentimos nostalgias de todas las textiles funcionando en Capurro, los frigoríficos en el Cerro, la variedad de industrias en Maronia y también en cada ciudad del interior y en cada pueblo. Contábamos con una industria nacional fuerte, la cual generaba fuentes de trabajo genuinas para nuestra gente, y de ella salía la producción nacional. Nostalgia de cuando dormíamos con las ventanas abiertas y casi ninguna casa tenía rejas en las ventanas, y no existían las alarmas, ni las cercas eléctricas, ni las cámaras de seguridad. Cuando los vecinos de tardecito tomaban mate, leían el diario en la vereda y nadie les copaba la casa a pesar de estar con la puerta abierta. Cuando no había gente durmiendo en la calle y nadie pedía una moneda en un semáforo, la cual luego iría a las bocas. Cuando las bocas de venta de droga no existían.
cuando los delincuentes en la cárcel trabajaban arreglando los bancos de las escuelas y fabricando los adoquinos de las calles, y muchos de ellos salían de la cárcel y lograban reconstruir su vida. Y cuando el gobierno les daba útiles y merienda a los jóvenes en vez de proporcionarle droga, como pasa por estos días con este presidente. Cuando en el Uruguay había trenes y llegaban a cada pueblito del país, ¿te acordás? Y era toda una fiesta, principalmente para los más pequeños, hacer un viaje en tren. Y cuando Pluna funcionaba, teníamos aviones que nos conectaban con el mundo y eran uruguayos. Y también eran uruguayos quienes trabajaban allí y quienes dirigían la empresa. No necesitábamos de multinacionales ni de capitales extranjeros para tener trenes o aviones funcionando. Eso sí que te produce nostalgia. Hoy dependemos de los gringos. Parecería que no podemos hacer nada por nosotros mismos. Y cuando funcionaba la onda, llegando a cada punto del país sin discriminar a ninguna población, por más que no le fuese rentable llegar hasta ella. Nostalgia de la época en que las dos hinchadas de fútbol iban a la misma tribuna. Cada uno gritaba el gol de su cuadro y nadie atacaba a nadie por ser simpatizante del otro equipo. Hoy hay que separarlos dentro del estadio y sacarlos por caminos diferentes, porque si no se matan, si habremos involucionado. Nostalgia de cuando los políticos entraban pobres a hacer política y a los años se retiraban también pobres, como Joaquín Suárez o Luis Alberto de Herrera o muchos otros. Y cuando íbamos a la playa o a cualquier río o arroyo de nuestro país y podías bañarte y tomar esa agua, y el agua no estaba verde, éramos el Uruguay natural, claro, no estaban las pasteras ni los agrotóxicos en esa época, ¿no? Y cuando el campo producía alimentos y las fábricas los procesaban, y la producción consumía artículos uruguayos. Y era tanta la producción que hasta podíamos exportar esos alimentos al resto del mundo. Hasta que llegaron unos iluminados, encabezados por los Sanguinetti, los Lacalle, los Vázquez y los Mujicas, y metieron al país en la forestación. Así, de las tierras que un día salían alimentos, un día dejaron de hacerlo para ser utilizadas para plantar eucaliptus. Ahora producimos palitos de madera y lógicamente mucha gente quedó sin trabajo porque esta producción necesita poca mano de obra. Y esos alimentos que antes eran made in Uruguay, hoy los tenemos que importar. Vienen desde China, Brasil, Argentina o cualquier otro lugar. Hoy le damos trabajo a muchos obreros, pero en otras partes del mundo. Nuestra gente cada vez tiene menos trabajo. Y gracias a aquellos 4 iluminados, te los nombro de nuevo, acordate bien quiénes son, porque algunos hoy aparecen como salvadores. Sanguinetti, Lacalle, Vázquez, Mujica, que sigue dando consejos. Gracias a ellos dejamos de ser aquel Uruguay natural, porque la forestación nos cambió el clima, nos contaminó el medio ambiente, nos consume el agua y las papeleras nos contaminan los ríos. Eso sí que es nostalgia. Aquel Uruguay productor de alimentos y generador de trabajo al Uruguay de estos días, el cual cada vez expulsa más gente del campo
porque la forestación casi no utiliza mano de obra. Nostalgia de cuando nuestros gobernantes denunciaban dictaduras en otros países en vez de defenderlas, como pasa por estos días. De cuando las sindicales obreras defendían a los trabajadores en vez de ser serviles a las multinacionales. Y también nostalgia, mucha nostalgia de cuando nuestros gobernantes defendían el dinero del pueblo en vez de utilizarlo para hacerle trenes a las multinacionales que vienen a hacer su negocio, contaminar el país, llevarse sus suculentas ganancias, y cuando el negocio deje de servirles, se irán sin siquiera despedirse. Nostalgia de cuando nuestros gobernantes no eran serviles a los poderes económicos mundiales. Te hablé de Artigas hace un rato. Si tendremos los uruguayos nostalgias para recordar este sábado, y a más de uno seguramente se nos caerá una lágrima por aquel tiempo donde teníamos un país en serio, gobernado por patriotas, los cuales buscaban el bienestar de nuestra gente y nunca beneficios personales. Muchas gracias, amigos, por estar ahí. Que pasen una muy linda noche de la nostalgia, que cada uno la disfrute a su manera, pero recordemos las cosas lindas que tuvimos algún día y busquemos los caminos para volver a ese tiempo en que fuimos felices. La tierra, el agua y el aire es lo que dejaremos a futuras generaciones. Es nuestro deber no contaminarlas e impedir su entrega a las multinacionales. Por un país natural de verdad. Movimiento de los Comunes. PERI, Partido Ecologista. Esto fue La Voz del Movimiento de los Comunes del PERI, Partido Ecologista, con Roberto Vaz. Una forma distinta de ver la política, todos los miércoles a las 10 de la mañana.